Sí, bueno, en esta ocasión vamos a hacer un pequeño estudio que va a durar 2 o 3 semanas sobre una palabra muy importante, que yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta. Yo tengo un diccionario ahí y arrancaron esa hoja, ¿tú crees? Y es la palabra perdón. Dios quiere que nosotros conozcamos bien esa palabra, nos la apropiemos con mucha fuerza, porque el cristiano está llamado a perdonar. Y nos dio inclusive todo un libro que nada más tiene ese tema. Así de importante es el tema. Y ese libro es... No. Dentro de los libros de la Biblia hay un libro que habla nada más de ese tema. Nada más del perdón. Eso sea. No, es Filemón. Vamos a estudiar y vamos a ver el libro más pequeño de la Biblia, que tiene el tema más importante y grande de la Biblia, el perdón, ¿sí? Carmen, por favor, si nos quieres guiar en una pequeña oración y que Dios nos dé una gran enseñanza en esta mañana. Padre bendito, te estamos muy agradecidas porque estamos aquí, porque hemos venido, porque tú nos has traído y porque tú quieres que escuchemos esta predicación y que la llevemos a cabo en nuestras vidas, no solamente siendo oidores, sino hacedores de tu palabra. Te pido muchísimo por todas las peticiones de la iglesia, por toda la salud, que es lo que más te pedimos en la oración, y que también, Padre, por todas las personas que no han llegado, bendice esta casa, bendice a Carlos, utilízalo grandemente para que nos llevemos una gran enseñanza en nuestra vida. Gracias por estar aquí, porque somos muy bendecidas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Pues en esta primera plática del libro de Filemón, vamos a ver el libro muy en general, y ya la semana entrante lo vamos a ver versículo por versículo. Para ello yo creo que sería bueno que leyéramos el libro. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Filemón? Tiene 24. Un libro solamente, ¿verdad? Un solo libro, un solo capítulo, ¿sí? Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo,
Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pero porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibas para siempre, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a ti, como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas y mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La palabra perdón es una palabra muy importante en el elemento humano. Pero como humanos nos es muy difícil apropiarnos de esa palabra. Y para el cristiano es esencial. Jesús mismo le dice a sus apóstoles, cuando los apóstoles le preguntan, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? De cierto os digo, 70 veces 7, que quiso decir siempre. Aún en la oración al Padre, cuando los apóstoles le piden a Jesús que les enseñe a orar, ahí en Lucas capítulo 11, los apóstoles van a Jesús porque lo han visto orando y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y de ahí saca la oración al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero en esa misma oración, en los versículos siguientes, ahí en ese capítulo 6 de Mateo, versículo Mateo 6, versículo 12, fíjate cómo en esta pequeña oración él saca el tema como algo de suma importancia. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No puede existir en tu corazón alguna barrera de no perdonar a alguien, porque eso causa grandes estragos en tu comunión con Dios. Las personas no cristianas no tienen el poder de perdonar. Y cuando tú piensas que, les vas a decir que, oye, pues mejor perdona, estás hablando algo que es imposible. No lo van a hacer, no pueden. Y a lo mejor sacan las palabras, sí, mira, no hay problema, pero en su corazón eso no está. No es así. Solamente el cristiano, basado en el modelo de Cristo y teniendo el poder de Dios en su corazón, puede, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucha oración, llegar a perdonar. Jesús mismo nos lo dice cuando Él está en la cruz. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdón, una pregunta.
dicen 70 veces 7 quiere decir todas. Todo el tiempo, infinito. Todas Las veces. No hay excusa para guardar rencor, amargura, ira, recelo, venganza en tu corazón con una persona. Precisamente acabamos de terminar un libro que le acabo de leer a Karina sobre un judío que no se quiere convertir a Cristo porque dice: ustedes los cristianos no conocen el perdón. Y uno de ustedes cristiano me hizo esto y me hizo esto, y como consecuencia mi mujer murió y no sé cuánto. Por favor, no me hables del amor de Dios. Y es verdad, aún nosotros como cristianos, ¿cómo nos cuesta? Cuando finalmente decimos, bueno, ok, perdóname, pero... Y ya arruinamos todo. Porque otra vez estamos metiendo excusas que nos benefician a nosotros, porque la culpa no es nuestra, es de otras personas. Y nosotros debemos realmente de perdonar. Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios 4, 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Él nos pone el ejemplo y nos perdona una inmensa deuda. Un solo pecado es una deuda muy grande, que Cristo fue a pagar en la cruz a tu favor para que tú no la tengas que pagar. Pero tú no puedes perdonar a tu hermano con una deuda infinitamente minúscula. Y bueno, hay parábolas al respecto en donde este rey perdona a este siervo una gran cantidad que debe, porque ten misericordia de mí, no puedo pagar. Y este rey es movido a misericordia y perdona a este siervo. Pero al salir él, el siervo, tiene otra persona que le debe muy poco y lo mete a la cárcel y quiere vender a sus hijos, hace 1000 cosas porque no quiere perdonarlo. El rey lo manda a llamar cuando sabe esto. ¿Cómo es posible que yo te haya perdonado tanto y tú no pudiste perdonar a tu hermano una deuda menor? Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3, 13. Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No sé. Vamos para afuera, ven. Bien. Dios es un Dios perdonador. Éxodo 34, 6 y 7. Éxodo 34, 6 y 7. Pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Isaías 43,
25, Isaías 43, Isaías 43, 25. Que dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Jeremías 33, 8. Jeremías 33, 8. Jeremías 33, 8. Los limpiaré de toda maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Constantemente Dios nos recuerda ser un Dios perdonador. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo creo que el pasaje más conmovedor acerca del perdón está en Lucas 15, la historia, la parábola del hijo pródigo, que hace todo para arruinar las cosas cuando su padre ha ya diseñado todo para sus hijos, pero al padre no le importa y está siempre deseando que su hijo regrese a su casa. Cuando finalmente regresa, ahí en Lucas 15, 24, que ya viene con toda una oratoria para decirle al padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros, lo interrumpe, al padre no le importa. Su hijo ha regresado, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Lo perdona incondicionalmente, no importa. Y eso es lo que Dios quiere que tengamos nosotros como parte inherente de nuestra vida. Dios no es nunca más Dios que cuando perdona. Dios no es nunca más Dios que cuando perdona. Ahí vemos la inmensidad de Dios. Y el hombre no es nunca más como Dios que cuando perdona. Entonces es muy importante que esto esté en tu corazón y que no permitas que esto pudiera estropear tu vida cristiana, sino que el perdón sea parte de tu vida diaria. Proverbios 19, 11. Proverbios 19, 11. La cordura del hombre detiene su furor. Su honra es pasar por alto la ofensa. Inmediatamente se tiene que perdonar. Bueno, es que viene ahorita, vamos a ver otro versículo, que está en Efesios capítulo 4, versículo 26. Efesios capítulo 4, versículo 26, que dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
Es muy importante que nosotros arreglemos las cosas lo más pronto posible, porque empiezan a surgir raíces de amargura que destruyen y que te hacen cada día más difícil el perdonar. Hazlo inmediatamente. Inclusive dice, hoy, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ve, arréglalo y que eso quede totalmente borrado de tu existencia. Santiago, capítulo 2, versículo 13. Santiago, capítulo 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Sí. Mateo 5, 7. Muchos versículos hay sobre este tema. Mateo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, dice el versículo. Y uno importantísimo está en Mateo 6. Mateo 6, versículo 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Aquí no está hablando de salvación, aquí está hablando de comunión. Tú no perdonas a tu hermano, se rompe la comunión con Dios, porque traes un obstáculo muy grande que impide que tú tengas comunión con Dios. Perdona y Dios inclusive te recompensará grandemente. No es una condición para salvación, es una condición para comunión, habiendo recibido a Cristo en tu corazón. ¿Ok? Así es. Bueno, Filemón es un libro que nos habla del perdón. Y la historia básicamente es muy sencilla. Pablo, en sus viajes misioneros, ciertamente inició un grupo en Colosas. Hay inclusive todo un libro a los colosenses, en donde Epafras es, digamos, el que se queda como predicador en el grupo. Ahí mismo en Colosas hay una persona que parece ser que es de recursos económicos, que se llama Filemón. Es más, ahorita vamos a ver en estos primeros versículos que parece ser que los estudios de la semana son en casa de Filemón. Son los miércoles a las 11 de la mañana. Filemón recibió a Cristo en su corazón con Pablo y ha crecido importantemente en su vida cristiana, porque ya es un líder en el grupo cristiano. Pablo, que en sus viajes pues no puede estar en Colosas, él continúa formando grupos por toda Asia Menor, en Filipos y en Éfeso y en Corintio. Pero yo creo que cuando Pablo estuvo en Colosas, en casa de Filemón, dándole estudios o pasando tiempo con él, por allí andaba uno de los esclavos de Filemón, que se llamaba Onésimo. Pablo para nada habla a favor o en contra de la esclavitud.
No dice que está bien o que está mal. En ese tiempo, la tercera parte del Imperio Romano es esclavo. Es la manera como las cosas suceden. Y Pablo no quiere necesariamente hablar a favor o en contra. Inclusive a los esclavos les dice, pues sé mejor con tu amo. Haz las cosas mejor para que tu amo sepa que eres cristiano. Y a los amos les dice, pues cuida de tus esclavos, porque Dios te pedirá cuentas. Todo eso está también ahí en Colosenses en el capítulo 3. Y bueno, no dudo que Filemón, al ser cristiano, pues es más justo con sus esclavos. Él procura su beneficio corporal y su beneficio espiritual de las personas que están a su cargo, entre ellos Onésimo. Pero Onésimo, como pues lo harían muchos esclavos a través de la historia, él quiere su libertad y la quiere a cualquier precio, arriesgando cualquier cosa, y se escapa de casa de Filemón. Regularmente cuando eso pasa, pues también se llevan algo, no tienen nada, no tienen ni siquiera la ropa que traen puesta. Entonces, pues para poder resolver las cosas, pues no sé, me llevo un candelabro, me llevo algún florero, lo vendo por ahí, necesito dinero. Y el huir de tu amo está penado con la pena de muerte, porque el esclavo totalmente pertenece al amo. Pero Onésimo no le importa y él sale de Colosas. No sabemos exactamente todos los detalles, pero Onésimo acaba en Roma. Yo no sé si ya conocía a Pablo porque lo había visto por ahí en casa de Filemón, o lo llegó a conocer allá en Roma. Y parece ser que Onésimo acaba también en la cárcel en donde está Pablo. Y Pablo le empieza a hablar de Cristo. Onésimo, pues desesperado con la situación que él tiene, él viene a Cristo. Él hace decisión con Pablo y está ahora como cristiano aprendiendo los principios bíblicos bajo la supervisión del apóstol Pablo. Y Pablo le dice, oye, pues ahora que estás ya creciendo en Cristo, tenemos que arreglar las cosas. Tú eres un prófugo. Tú estás mal con la ley. Tú no puedes ser cristiano y tener eso en tu contra. Necesitas arreglarlo. ¿Qué me gustaría? Lo dice después en la carta, ya lo veremos. Que te quedarás aquí conmigo, me ayudas, hay tantas cosas que hacer. Pero realmente no es lo mejor. Tú tienes que regresar a tu casa allá en Colosas, pedir perdón a Filemón de que has sido un mal esclavo, de que has transgredido la ley, y esperemos que Filemón actúe correctamente, porque lo manda a matar, ya se acabó, no hay problema. Pero tú debes de hacer eso. Y dice entonces Pablo, bueno, te lo voy a dar con una carta. Yo mismo voy a poner mi nombre en una carta a Filemón para ver si en algo ayuda. Y es esta carta, en donde le pide a Filemón que lo perdone y que lo trate ya no como esclavo, sino como hermano en Cristo. Filemón, Onésimo quiere decir útil. En otro tiempo te fue inútil, pero ahora te es útil para el Evangelio. Y entonces, bueno, pues Onésimo, que es un buen cristiano, ahora dice, no me importa, si me toca morir por lo que yo he hecho, pues que sea, yo voy a obedecer. Voy a agarrar esta carta y la voy a llevar a Colosas y voy a enfrentarme a mi situación ante Filemón, ¿sí? Pues es una carta muy bonita, con muchos detalles coincidenciales, en donde
pues Onésimo acaba con Pablo, hace decisión para Pablo. Filemón es un buen cristiano. Dios quiere enfatizar este tema importante que se llama perdón. Y entonces Pablo le escribe a Filemón, probablemente la misma carta fue acompañada de otra a los colosenses, en donde de una vez lleva dos cartas, cuesta igual una que dos, ¿no? Entonces dice, pues de una vez, porque mando la carta a la iglesia de Colosas. Pero Dios quiere que esta carta sea una carta muy importante para nosotros, que aprendamos lo que Dios quiere que hagamos con este tema del perdón. Colosenses capítulo 4, versículo 9. Colosenses capítulo 4, versículo 9. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle, porque él manda a Colosas a todas estas personas. El versículo 4:12, os saluda Epafras, que es el líder del grupo en Colosas, está en Roma con Pablo, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Entonces, está mandando esta carta allá a Colosas. Y Onésimo prontamente va también a ser parte de la contingencia que va a regresar a Colosas para que él arregle las cosas. Si algo se te debe, no sé qué se llevó Onésimo, ponlo a mi cuenta, que de todas maneras, bien que me debes mucho. Yo ponlo a mi cuenta, yo te lo pago, dice Pablo. Vamos a ver cómo va a reaccionar este hombre que se llama Filemón. Lo manda a Colosas con esta carta, con Epafras, con gran riesgo para su vida, pero obediente, porque la fe genuina hace que nosotros queramos arreglar las cosas. Nuestra comunión con Cristo es muy importante, como para que yo la estropee por cosas de esta vida, que muchas veces lo hacemos, con cosas pequeñas estamos estropeando todo, es un costo muy alto. Pero aquí vemos la fe genuina, el crecimiento que está teniendo Onésimo en Cristo para arriesgar su propia vida y regresar allá con Filemón. Realmente la esclavitud se va a abolir con el cambio interno del hombre, que al tratar bien a las personas, pues hasta la suelta y les ayuda y les da. No importa, cuando eres cristiano, tú empiezas a actuar de esa manera y después como gobierno, pues quitas todo ese sistema que está mal, pero no es una manera revolucionaria de hacerlo, sino es una manera de que el interior del hombre sea la manera realmente de hacerlo. Finalmente la esclavitud se podría destruir con corazones renovados. Y el día de hoy todavía no pasa porque el mundo no tiene renovado el corazón y muchos están en esclavitud. Esclavitud es de ellos mismos en pecado, ¿no? Porque el pecado te hace esclavo. Pero también la esclavitud del hombre con el hombre. Bueno, pues Pablo no le ordena a Filemón que libere a Onésimo, para nada. Sencillamente
que perdone la falta que tuvo contra él. ¿Qué va a hacer Filemón? No sé, Filemón, pues esa es cosa tuya. Tú habla con Dios a ver qué vas a hacer con esta situación con Onésimo. Trátalo, sí, como hermano que ahora es en Cristo, dice el versículo 16, ahí en Filemón, capítulo 1, versículo 16. ¿Sí? Sí. Bueno, pues, ¿qué es lo que vas a hacer tú con tan grande palabra? Todos traemos cosas. Yo no creo que yo tenga que explicarte la situación. Seguro que tuviste, tendrás muchas situaciones en donde tú tendrás que decir, bueno, ¿qué dice la Biblia en cuanto al perdón? Estábamos viendo una pequeña película que ahí tenemos arriba sobre unos cristianos que perdonaron a la persona que mató a los hijos de ellos. Fuerte. Y que la Biblia dice que perdones, malvado, lo que tú quieras, pero hay que perdonar. Y lo hacen públicamente, además fue verdad. La película se llama Amish y es de un grupo cristiano que el lechero va y mata a 8 niños ahí de la congregación. Y ellos públicamente van y perdonan. Lo tienen que hacer. Y además es un perdón interno, no es salir ante las cámaras y decir lo que debes de decir porque eso es lo apropiado. No sirve, sino que realmente hay un perdón interno hacia los demás. Como lo hizo Cristo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo tuve una persona que tenía muchos problemas con su suegra y por muchos años no se hablaban. Y cuando la suegra visitaba, esta señora estaba en el baño, bañándose, perfumándose, yo no sé qué estaba haciendo, pero no quería nada con la suegra. ¿Y qué voy a hacer con esta situación? No puedo seguir leyendo mi Biblia cuando la Biblia dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pues si odias a alguien, ya mataste, no me traigas tu ofrenda. Ve y arréglate primero con tu hermano y después ven a mí. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues tú le vas a pedir a Dios que te dé la fuerza, porque tú no la tienes, de que tú puedas perdonar. No sé qué te hizo, no sé qué tú le hiciste, no importa, no importa. Por muy grande o pequeña la cosa, eso es inmaterial. Hay que perdonar. Y empezó a orar. Y me lo decía, yo no puedo, no tengo victoria. Y fue un largo proceso de poder perdonar y poder establecer comunicación. Inclusive poder llegar, yo no sé quién llegó a tanto, pero debe de llegar a ser, pues ya, ahora amigos y entrañables y esto y lo otro, y todo quedó atrás, porque Cristo sí lo hace. Esta señora tuvo victoria y ya no tenía que pasarse el tiempo en el baño. ¿Sí? Bueno, pues así tenemos que hacerlo nosotros. Y tú tienes tu lista. Esta persona, no hombre, no sabes. Es que no se puede perdonar. Esta no la puedo perdonar. No puedo. Mi esposo, mi hermano, mi vecino, mi tío, el perro, lo que tú quieras. No puedo. ¿Sí? Pero se puede también dar el caso de que tú estés cansado de una situación que ya pasó mucho tiempo y quisieras hablar y perdonar de corazón. Y ya, si ya no te quiere volver a hablar o algo, pero decirle, sabes que te perdono y todo. Pero y esa persona no se acerca, ni te quiere hablar, ni nada, nunca. Dice el versículo allá en Romanos capítulo 12, en cuanto sea de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
Tú haces tu parte para estar en paz con todos. La otra persona no hace su parte, no es problema mío. O sea, yo ya hice lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces es muy importante que yo tome los pasos cuando esa persona va a decir, ¿qué? Ay, por favor, que es ridícula. ¿Cómo te atreves ahí después de 20 años o qué sé yo? O no te hablo, no sé. Tú dices, bueno, pues, o sea, yo no puedo juzgar o criticar o comentar lo que Dios hará con esa persona. Yo no sé nada. Apenas puedo con lo mío. Yo voy a hacer mi parte nada más. Y así debemos de hacerlos todos. ¿Qué va a suceder? No sé. No. El no cristiano no va a perdonar. No hay poder. El cristiano puede hacerlo o puede quedarse estancado en una serie de problemas. Pero Dios sí te da la fuerza para hacerlo. Y yo he tenido mis descalabros en ese aspecto, en donde digo, pues no sé, pero tengo que ir y hacerlo, nada más. Voy a ser Onésimo y voy a ir a ver qué pasa. A lo mejor me matan por ahí, si no físicamente, pues con malas actitudes y no sé qué groserías o no sé qué. Ese ya no es problema mío. No seas tú como esta persona cristiana que yo creo por ser cristiano, al llegar a trabajar todos los días a su oficina, tenía que subir en el elevador, y bueno, él subía en el elevador y ahí estaba una persona que realmente estaba contra él, y le escupe en la cara. Y él, bueno, pues ahí afortunadamente trae su pañuelo y pasan los tiempos y pues todos los días pasa esto y hay una persona observando. Oiga, perdone que le pregunte, pero ¿no le molesta que esta persona le esté insultando de esta manera? A mí no. No sé qué problema traiga él. Yo no voy a caer en su juego. Problema de él. No, como dice el alto furor, sube el furor cuando dices las cosas mal, pero te callas y no hay pleito, no hay nada. La buena respuesta, la blanda respuesta baja el furor, ¿sí? Entonces, nosotros somos cristianos, debemos actuar cristianamente, y lo que hacen otras personas, pues hasta tú dices, pues es normal que lo esté haciendo. Pues él no es cristiano, ese es exactamente lo que yo sabía que va a hacer, pues no puede más, no le puedo pedir más, pero yo sí puedo hacerlo y yo debo de hacerlo. Y en mi corazón no hay nada. Y a veces toma tiempo, porque decir nada de un día para otro tampoco no está tan fácil. Pero tú le vas pidiendo a Dios, Dios, yo no quiero nada, esto no va a estorbar mi situación contigo. Tú perdonas al hombre. ¿Cómo voy yo a perdonar? ¿Qué me pasa? ¿Sí? Entonces sí tenemos que tener cuidado con nuestro corazón que se justifica. Y que dice, no, pues es que tú no sabes lo que ha hecho. Si tú supieras, bueno, ni me digas, porque no hay ninguna circunstancia que te impida perdonar. No la hay. No importa lo que sea, debes de perdonar. ¿Sí? Entonces, pues esta es la historia que estamos empezando a ver aquí en Filemón, los primeros 3 versículos aquí de Filemón, el capítulo 1, en los primeros 3 versículos de Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo. Pablo es el que está mandando la carta, está clarísimo quién es el autor de la carta. Dice prisionero de Jesucristo. Yo estoy en prisión
por causa de Cristo, prisión corporal, yo estoy en la cárcel, y prisión también porque yo me dedico a servir a Cristo, soy prisionero de Jesucristo, pase lo que pase. El hermano Timoteo está conmigo y la carta es para Filemón, que es un colaborador nuestro, no es un cristiano nuevo, es alguien que está sirviendo a Dios. Y yo creo que está hablando aquí de algunas personas de su casa, la hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está en tu casa, en la casa de Filemón. También yo tenía una situación ahí en Tecamachalco, yo daba estudios los martes en la noche, iba yo ahí todos los martes y con esta familia y invitábamos gente y todo, y había ocasiones en donde la señora no bajaba. ¿Cómo que no va a bajar? Está enojada. Se peleó con el marido y entonces, pero ¿cómo? Va a llegar la gente. ¿Y qué le digo yo a la gente? Que anda, no se puede, pero así eran las circunstancias. Entonces ahí estaba uno capoteando la cosa. Oye, ¿y cómo? No, pues no sé, está ahí arriba. Tampoco iba a mentir, ¿no? Entonces, pero tratando yo de tapar la situación, no quería bajar. Órale. Entonces, bueno, finalmente tuvimos que quitar los estudios de ahí porque, pues, ¿cómo podía hacer eso, no? Pero no se puede, ¿cómo es? O sea, por favor. Y además eran cosas menores. Tú dijeras, bueno, es que me apuñaló en la noche y pasé 15 días en el hospital. En fin, ¿no? No, señor. Nosotros tenemos que ser modelos de cristianismo cuando estamos predicando. Y todas ustedes están predicando, todas. Todo cristiano está predicando. Entonces tenemos que tener lo más básico. Y el perdón es de lo más básico. Yo tenía 6 meses de estar leyendo la Biblia y fui a Chicago. Y estas personas me llevaron a una reunión. Había mucha gente. No me acuerdo exactamente cuál era el tema, pero muy bonito todo. Y una de estas personas me dijo, ¿ves ese señor que está aquí, allá en la esquina? Era uno de los líderes del grupo. Y fue difamado y le dijeron, o sea, realmente lo aplastaron, lo acabaron totalmente. Y ahí está. Era para que no viniera, para que no sé qué. Y con sonriente con todo el mundo. No es problema mío. Yo tengo que perdonar. Wow. Así como que, aquí hay gente grande. Y nosotros queremos ser gente grande. Entonces, pues analiza tu corazón. Vamos a estar viendo este libro. La semana entrante vamos a hablar del carácter espiritual del que perdona. Porque para perdonar, pues tienes que tener algo adentro. Si no, pues ¿cuándo? Filemón, vamos a ver si lo tiene. Son los primeros versículos de lo que dice Pablo acerca de su hijo espiritual, Filemón. Así es. No dejes que tu corazón te engañe. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Y te va a justificar, pero ampliamente. ¿Por qué tú no puedes ceder en esta situación? Perdonar yo, por favor, ¿cómo crees? Pues ese es tu corazón que te está inclinando con consejos equivocados. No hay excusa para tachar esa palabra importante en tu vida. Entonces ahorita que llegues a tu casa, por favor, 100 veces ahí en una hojita. Perdón. Y si todavía no entra, pues otras 100. Y agárrate por ahí un versículo. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Señor, te damos muchas gracias por este tan importante tema que debe estar en nuestro corazón ampliamente.
como una señal inequívoca de un cristianismo real, genuino, deseoso de ser el discípulo tuyo, porque eso es exactamente lo que tú enseñas. Señor, que no haya nada dentro, sino que hayamos perdonado lo de ayer, lo de hace un año y lo de hace 20. Totalmente nosotros limpios en este tema importante del perdón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.